Bueno, amados, Casa de Israel, bienvenidos. Brujin Jabaín, palabra hebrea para bienvenidos. Cuando ustedes vayan a Israel, lo primero que van a encontrar es un letrero así grande en la plaza. Brujin Jabaín, bienvenidos. Así que como somos parte de Israel, pues aprendemos palabritas en hebreo poco a poco, ¿sí? Nos vamos familiarizando con todo eso. Entonces, a todos los hermanos que se han conectado, esta es la clase número 9. Yo pensaba, como dije ahora, hacerla todo en una sola clase, pero cada vez iba aumentando el PowerPoint y dije, no, no vamos a alcanzar a hacerlo en una hora. Entonces lo he dividido para esta semana, hoy, y la próxima semana, ya culminando con todo el tema de unicidad. Como les dije en el último estudio, quedaban dos clases, que es el trono. Vamos a ver hoy el trono de Dios. El Eterno, por su misericordia, pues nos ha acompañado durante todo este proceso, todas esas clases, y la verdad es que nos hemos deleitado aprendiendo mucho acerca de cómo el mensaje desde la primera Kehilá de nuestro Adón, los discípulos, fue yendo a través de la historia, fue distorsionada, fue pasando por distintos procesos, en diferentes manos, en diferentes doctrinas, ¿sí? Y cómo hemos nosotros podido ir podando todo este material para poder entender bien desde el punto de vista hebreo la enseñanza que nuestro Yahshua Mashiach dio originalmente, ¿sí? Y cómo hemos podido ir entendiendo esa unicidad del Eterno. Bueno, entonces voy a compartir pantalla acerca del día de hoy. Yo tengo que, si la pongo aquí para compartir, entonces me toca ir hasta el punto del trono, el trono celestial. El tema de hoy es el trono. Bueno, entonces hay un trono y este tema es muy importante, amados, porque no muchos creyentes se han preocupado por estudiar esto. Esto lo digo cuando estábamos, digamos, cuando recibimos el mensaje anteriormente en las denominaciones donde estábamos, pues eso fue lo que recibimos, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a entender y a través de todas esas citas vamos a comprender que hay un trono y quién está sentado en él, ¿no? Pues las religiones nos pintan a un Elohim muy distinto, un Elohim al Elohim de la Biblia. Hemos visto diferentes cuadros, ciertos dibujos, eso en la primera clase que dimos, recuerdan ustedes que estaba en la pintura que es muy popular, muy conocida, de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una palomita. Eso es lo que nosotros de pronto recibimos, ¿no? En las religiones, lo que las religiones usan para poder mostrar y decir quién es Elohim, ¿sí? La palabra Elohim es Dios, ¿verdad? Entonces le he querido ir reemplazando todos esos términos para que vamos familiarizándonos con el hebreo. Pero aquí se cometen muchos errores de interpretación, pues en el cielo solo hay un trono para Elohim. No son dos tronos o tres tronos para dos o tres dioses, ¿sí? Porque como decía el pastor Sumes, ahora también hay otros que creen en dos deidades, ¿sí? Entonces en dualidad. Entonces, a través de estos estudios hemos ido comprendiendo a través de todas las enseñanzas quién es Elohim. Ahora, quiero aclarar, amados, que este estudio de las escrituras se trata del trono de Elohim. No podemos negar que existan otros tronos, porque está en la palabra, porque están los 24 tronos, también los 24 ancianos que se mencionan en Apocalipsis 4:4. Pero enfáticamente quiero que veamos a Elohim, que Elohim solo tiene un trono y uno solo está sentado en él. Yahweh, Yahshua. Un trono. Entonces vamos a ir a través de muchas citas. Quiero que tú me acompañes, que te deleites en esta noche, yendo de aquí para allá, estudiando desde el antiguo pacto, donde encontramos la palabra trono, ¿sí? ¿Y qué interpretación le vamos a ir dando? ¿Qué explicación podemos ir dándole? En Primera de Reyes encontramos esta, en el 22:19 respondió Micaías, era un profeta, por tanto dice, escucha la palabra del Adón, le habla aquí al rey. Aquí se unen dos reyes, el rey de Judá y el rey de Israel se unen para luchar contra los sirios. ¿Sí? El rey de Judá va donde el rey de Israel, recuerdan Israel, Judá, Samaria, entonces se unen para ir en contra, pero Micaías era un profeta que no daba siempre reportes positivos, como lo quería el rey recibir. Siempre quería recibir un reporte bueno de parte del Eterno. Y Micaías en esta ocasión también le dice. Y ellos, a pesar del anuncio que les da Micaías, y tenían 400 profetas, pero todos, uno decía una cosa, otro decía otra,
La mayoría le apoyaban para que fuera a la guerra, pero Micaías revela el mensaje y les dice que no, que él vio esta visión del Eterno. Dice, al Adón sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Pero con el motivo de decirles de que era mejor que no fueran. De todos modos, Acab, el rey de Israel, fue y fue derrotado, inclusive murió en esta guerra. Pero entonces aquí vemos que a Micaías se le revela un trono, ¿sí? El Adón sentado. Entonces vamos a ir dándonos cuenta quién es este Adón. Adón es la palabra para Señor, ¿no? Traducida en hebreo, Adón. Y sabemos que esa palabra solo corresponde al Eterno, ¿sí? Al ser superior, porque a la palabra para decir Señor a otro es Baal o también dicen Adoní, ¿sí? Adoní. Salmos 11:4 también encontramos el Adón está en su santo templo, el trono del Adón está en los cielos. Sus ojos contemplan sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. Entonces son referencias en el antiguo pacto que nos dan acerca del trono de Elohim. Salmo 45:6 nos dice, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos entonces juntando todos estos conceptos. En el Salmo 103:19 dice, el Adón ha establecido su trono en los cielos. O sea, no hay ninguna duda que el Eterno está por encima de todo. En el cielo está su trono y su reino domina sobre todo. Entonces recordemos que estamos hablando del antiguo pacto. En el antiguo pacto tenemos nuestra mirada fija en ¿quién es el Adón? Yahweh. Seguimos con Proverbios 28. El rey que se sienta sobre el trono del juicio disipa con sus ojos todo mal. El rey está ahí para juzgar. Está haciendo referencia, digamos, al rey en general, pero siempre un rey, lo que hace parte de un rey es el cetro y el trono. Eso identifica, y sus vestiduras. Ezequiel 1:26 también, la revelación que se le da a Ezequiel, y dice sobre la expansión que había sobre sus cabezas, estoy hablando de los querubines, se veía la figura de un trono. Como ustedes pueden ver el fondo de esta diapositiva, vemos una luz en el medio y alrededor vemos los ángeles y sentados los 24 tronos. Y enfrente están los cuatro seres, ¿cierto? Entonces continúa diciendo que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, una semejanza de hombre. Entonces aquí ya comienzan a darnos como esos vislumbres, ¿no? Una semejanza de hombre. Sabemos que Elohim es espíritu, entonces, ¿por qué se le revela a los profetas de esta manera? Entonces ahí vamos a ir conectando todo esto. Isaías 6:1 y 3 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Adón sentado sobre su trono. Nuevamente, tiene esta revelación de ver al Adón sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas, ¿sí? Su gloria llenaba el templo. Y el uno al otro daba voces. Esto hablando de los querubines, ¿sí? Daban voces diciendo, Kadosh, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Daniel 7:9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Aquí es donde se da una referencia a anciano de días. O sea, aquí han tomado las religiones para darle una figura a Dios, ¿verdad? Y pintarlo con barba, cabello blanco, así como lo pinta aquí. Pero esto es simplemente una visión que está teniendo Daniel para que el Eterno le permite interpretar la gloria del Eterno, ¿sí? Para poder transmitir el mensaje que era necesario. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego y sus ruedas, fuego abrasador. En el nuevo pacto, Mateo 23:22, dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim. Aquí está hablando nuestro don Yahshua Mashiach, y por el que está sentado en él. El mismo Yahshua está dando este mensaje. Dice que el que jura, jura por el trono de Elohim y por el que está sentado en él. O sea, que hay un trono y uno sentado. Esto nos dando la idea que, ¿de dónde sacaron la idea que hay uno, dos o tres tronos? ¿Sí?
para la Trinidad. Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho en de este asunto, dicho es este, tenemos tal sumo Cohen, la palabra Cohen es la palabra hebrea para sacerdote, ¿sí? El cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Hebreos es una carta escrita ya posiblemente por Pablo o más por Barnabá, ¿sí? Bernabé, porque Bernabé era levita. Entonces, si vemos la carta de los hebreos, es una carta totalmente levítica, ¿sí? Una persona con conocimiento. Pablo venía de la tribu de Benjamín y pues también se le atribuye de pronto el origen de esta carta, pero se le da más como credibilidad a Bernabé, que era levita, entonces tenía un conocimiento de lo que era el templo y los sacrificios. Apocalipsis 3:21, nos vamos para el último libro de la Torá, de la Tanaj. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y este verso es bastante difícil. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿quién está hablando aquí? El Adón Yahshua Hamashiach está diciendo esta promesa para todos aquellos que se esfuercen, que cumplan con los mandamientos, que lleguen hasta el final, venciendo sobre todo obstáculo. Dice, él promete esto. O sea, muchos podrían decir, bueno, aquí dice que se sentará conmigo en el trono, entonces nos vamos a sentar en el trono con él. Lo que se refiere, nosotros no somos iguales a él, pero él sí es igual al Abba, ¿verdad? Él dice en Juan 10:30, el Abba y yo somos uno. Entonces, ahí es donde vemos la naturaleza, la sustancia de Elohim y el Mashiach. Él dice, hace esta invitación para todo aquel al que venza, ¿cierto? Va a compartir su autoridad, va a compartir con él en el reino, ¿sí? En el reino soberano. Va a poder saborear todo aquello que pertenece al Eterno, ¿verdad? De esa manera lo podemos ver, no que nos vamos a sentar en el trono. Dice, como yo he vencido, así ustedes también venzan. Y como yo vencí, entonces a mí se me dio sentarme, volver a ese lugar. Porque durante todas las clases, como hemos podido ver, pues hemos estudiado la naturaleza. Y el ejemplo más importante, creo yo, y el más claro, era de la gota de agua sacada del océano. Sacamos una gota de agua y esa gota tiene las mismas sustancias y componentes del agua de mar. Entonces esa sale del agua y ella vuelve. Así, eso ya lo aprendimos y eso pienso que quedó claro. Vamos a esta referencia de Mateo 19:28, ¿sí? Mateo 19:18, usted me acompaña, 19:28. Dice Yahshua, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en el tiempo del milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y ya vemos entonces que él está apuntando ese trono, en ese trono se va a sentar él, sobre ese trono él va a regir. Y dice entonces, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto lo comparte con sus discípulos y como podemos ver y se especula que los 24 tronos que hay en el cielo de Apocalipsis 4:4 son 12 ancianos que corresponden a los 12 discípulos y los 12 de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel. Entonces, él transmite esto a los discípulos, ustedes se sentarán conmigo para juzgar a las tribus de Israel. O sea que nosotros vamos a tener que pasar por ahí a, a dar cuenta, ¿no? Como dice, todos se presentarán delante del tribunal del Mashiach. Vamos entonces, seguimos en Apocalipsis 4:2. Dice Juan, Yohanan recibe la revelación en el Ruach y dice, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces ya estamos hablando de alguien que participó de las hazañas, de las enseñanzas de nuestro Adón y fue uno de los discípulos que creo que fue el último que quedó vivo hasta el fin y el último de los discípulos de los que compartió con él. Y él tiene esta revelación y dice, en un instante fui en el espíritu y aquí un trono. Entonces a él también se le permite ver este trono. Me imagino cuando estaba ahí en la cita con Mateo, él dice, a ustedes se les dará 12 tronos para que juzguen. Y entonces a él lo llevan, lo transportan y ve la visión del trono. Hay un trono y uno sentado.
Lo que vamos a entender con este mensaje es cuántos tronos hay, si es que hay uno, porque de pronto hay dudas, ¿cierto? Hay de pronto esa inquietud de saber que si es que está sentado al lado, si es que hay otro trono ahí, si hay uno para el Espíritu Santo. Sí, todas esas dudas, el Eterno a través de su misma palabra nos las va a ir despejando y vamos a ir entendiendo mucho mejor y vamos a formar nuestra fe basada en la misma palabra. Porque hay muchos que difieren y no creen, ¿sí? Que el mismo Yahshua sea el mismo Yahweh, ¿cierto? Que el Ruach es una cosa, es una persona, el Abba trabaja de una manera, el Hijo trabaja de otra manera. Entonces, el propósito de estas clases ha sido llevarnos a entender la unicidad del Eterno, cómo Él puede trabajar, cómo obra Él, de que nosotros, en nuestra mente limitada, no lo encasillemos. Nuestra mente, como decían en unas primeras clases, decía que nosotros en nuestra mente tan pequeña y limitada no podíamos encasillar al Eterno, un Elohim eterno, ¿cierto? Apocalipsis 20:11 nos dice, y vi un gran trono, este es el mismo Juan, un trono blanco, esto ya es en el trono, el juicio del trono blanco, y al que estaba sentado en él. ¿Sí? Mire que se habla aquí en singular, un trono y uno sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Colosenses 3:11 nos dice, si pues habéis resucitado con Mashiach, tú y yo ya, dice, los que estamos vivos, Pablo le estaba hablando a los discípulos, dice, ustedes han resucitado con Mashiach, o sea, se han cambiado de vida, se han sido transformados a través de Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra. Pablo ya recibía este mensaje y lo transmitía de que Mashiach está sentado a la diestra del Eterno. ¿Sí? Otra palabra clave, sentarse a la diestra, tiene una connotación importante dentro del vocablo hebreo, ¿cierto? Dentro de la cultura hebrea. El pensamiento hebreo no es la misma que el occidental, el griego que nosotros recibimos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces es necesario que nosotros como discípulos del Eterno, aquí podemos sacar de que no debemos, digamos, centrarnos en las cosas filosóficas, sino en las cosas espirituales. Para poder recibir más revelación a través de Ruach HaKodesh debemos poner las cosas en la palabra del Eterno. ¿Sí? Muchas veces nos enfocamos en cosas en nuestra propia mente, en nuestro propio conocimiento, la filosofía, es por ahí donde el enemigo nos atrapa y trae confusión. Y eso tiene confundido al resto del mundo, porque primeramente ponen su intelecto antes que poner las cosas en las cosas espirituales. ¿Sí? Permitir que Ruach eh, transmita el mensaje, revele el mensaje a tu corazón cuando tú escudriñas, cuando tú buscas. La diestra, vamos a ver el término la diestra. Es un término también muy usado, a la diestra del Padre. Definición de diestra. Diestra viene del latín dexter, derecha. Significa a la derecha desde el punto de vista del portador del escudo. Es decir, la propia derecha del portador. ¿Sí? No es algo aparte. Mire que aquí mismo lo he subrayado, es decir, la propia derecha del portador. No es algo aparte, sino que está ahí mismo, intrínseco. Es lo mismo. Entonces, si pensamos, cuando el Eterno dice, está a la diestra, está no algo aparte, sino allí mismo, en la misma soberanía, la misma autoridad, la misma majestad. Eso es el pensamiento hebreo, la diestra, que es la izquierda desde el punto de vista del espectador. O sea, cuando alguien te señala, te saluda con la mano derecha, o al frente, tú lo vas a ver que está a tu izquierda, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir aquí. El Salmo 110 dice, y este Salmo 110 revela mucho acerca acerca de la diestra, el poder de Elohim. Salmo 110 dice, el Adón le dice a mi Adón, aquí está escribiendo el rey David, y recibe esta revelación. Está hablando de dos Adón. El Adón le dice a mi Adón, siéntate a mi diestra. O sea, al mismo Mashiach le está llamando Adón, dando a entender de que son la misma naturaleza. Hebreos 1:3 después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues, miren, hemos venido hablando de que se sentó. Entonces, aquí cuando Hebreos nos dice se sentó a la diestra de la majestad, ¿qué nos querrá decir? Muchos se confunden y dicen, oh, está sentado
al lado de Labán. Pero no es así. Bueno, ahora, que Yahshua esté sentado a la diestra de Elohim significa que él tiene el lugar más alto. En la Biblia, la mano derecha, y especialmente la mano derecha de Elohim, es la mano de la fuerza. Eso lo encontramos en Éxodo 15:6. Acompáñame allá. Éxodo 15:6. Rápido de la Biblia. Dice, tu diestra, oh Elohim, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo. Entonces, cuando se habla de la diestra, entendemos que cuando él dice, lo saqué con mi diestra victoriosa, con mano fuerte, se está refiriendo al poder y la autoridad de nuestro Adón. Recuerden el tema del ángel de Yahweh, toda ese interactuar que había entre el ángel de Yahweh y Yahweh mismo. Una vez hablaba el ángel, otra vez hablaba Elohim. Pues todo esto nos llevó a entender que es el mismo ser, sino que se transmitía el mensaje a través del ángel de Yahweh, pero ese ángel de Yahweh, ningún ángel tiene la misma autoridad, ningún ángel puede hacer las mismas cosas que Yahweh, solamente el ángel de Yahweh, destinado, ¿sí? Enviado para la labor en el antiguo pacto. Bueno, entonces la autoridad en Apocalipsis 5:1, el último libro, que nos dice, Apocalipsis 5:1 dice, y bien en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y en la mano derecha, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y la bendición, en Génesis 48:14, Génesis 48:14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, como ustedes pueden observar, amados, aquí se le da la definición a lo que significaba en la cultura hebrea, pues significa aún la mano derecha, ¿sí? La mano derecha tiene estos 3 tipos de significados. De modo que estar sentado a la diestra de Elohim significa que Él es la fortaleza, la autoridad y la bendición. Es el lugar más alto y el mayor honor posible. Cuando Yahshua está sentado a la diestra de Elohim, significa que todas las demás cosas y otros seres están debajo de él. Leemos esto en Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Acompáñame ahí, para que no te aburras. Dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Elohim, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tiene toda autoridad. Recordemos que él en Mateo también dijo, Mateo 28, Mateo 28:18 dice, y Yahshua se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, aquellos que piensan allá afuera que Yahshua, que el Mesías es un hombre normal. Entonces, ¿cómo así? A un hombre normal se le da poder, autoridad por encima del mismo Elohim, se le da un nombre que es sobre todo nombre. Esas cosas tenemos que pensarlas y discernirlas. Muchos siguen creyendo, ¿no? Ese fue un mero hombre, cumplió con su mensaje del Mashiach, y así mismo piensa nuestra amada casa de Judá, que va a venir, es un Mashiach, un hombre normal, que viene de la sentencia de David, y que si no es así, entonces no es. No, esto aquí es poderoso. Lo que hemos recibido, la revelación que hemos recibido de nuestro Mashiach es el Eterno lo hizo conocer a través de él. Y gracias a su Ruach HaKodesh, que es otra cosa que vamos a ver acerca del Ruach HaKodesh, para entender quién es, entonces se nos ha revelado que es la misma esencia de Elohim. Bueno, entonces leímos esto. Yahshua HaMashiach, que ha ido al cielo, está a la derecha o a la diestra de Elohim, con ángeles, autoridades y poderes que les han sido sometidos. Seguimos, Yahshua sentado a la diestra de Elohim significa que él es Cohen. Él es Cohen, ¿sí? Nuestro sumo Cohen. Esto es lo que nos dice el Salmo 110:4. Vamos ahí, Salmo 110:4.
Dice, tú, Yahweh, y no, juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta misma cita está en Hebreos, pero viene desde el Salmo de David. David recibía inspiración de Ruach HaKodesh y veía todas estas cosas. Entonces, vemos que Yahshua es el Cohen, el sumo Cohen, quien está intercediendo delante del Padre por su pueblo, ¿verdad? Esto es lo que nos dice el Salmo 104, porque acerca de la misma persona que recibe la invitación para sentarse a la diestra de Elohim se dice, el Adón ha jurado y no cambiará de opinión, tú eres Cohen para siempre. La tarea principal de un Cohen es traer sacrificio a Elohim para quitar los pecados. ¿Sí? Los Cohanim tenían que hacer eso diariamente. En Hebreos 10:11, Hebreos 10:11, nos dice la palabra, y ciertamente todo sacerdote, todo Cohen, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, se ofrecían estos sacrificios para mediar, ¿cierto?, delante del Eterno, pero como dice aquí, los sacrificios no podían quitar los pecados, sino que se tenían que hacer vez tras vez. Los Kohanim tenían que hacer esto, pero Yahshua es diferente. ¿Por qué? Porque él ofreció su propio cuerpo como sacrificio. Él se entregó a sí mismo de una vez y para siempre. Y todos los que creen en él reciben el perdón. Hemos sido santificados, apartados, mediante la ofrenda del cuerpo de Mashiach, Yahshua, de una vez y para siempre. No hay más sacrificio por el pecado. ¿Sí? Lo que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación, nada vale, porque solamente ese sacrificio que ha pagado por todos los pecados de la humanidad. Él murió por la humanidad, por todo aquel que viene para recibirle, aceptarle, obedecerle. Cuando ya se ofreció para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim. Esto le dio méritos a él para volver al lugar donde había salido. Hebreos 10:12. Vamos al 12. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. Entonces ya entendimos que la diestra es ese lugar, ahí mismo, en la misma naturaleza de Elohim. No es algo separado, sino que vuelve al lugar que le pertenecía. Yahshua sentado a la diestra de Elohim significa que él es rey. Una vez más, lo sabemos porque el Salmo 110 lo dice. El Adón envía desde Sion su poderoso cetro. Recordemos que el rey se distingue por el cetro. Recuerdan la historia de Esther, que cuando ella entró y si el rey no extendía el cetro, entonces significaba que debía morir. Pero esto identifica al rey. El Adón envía desde Sion su poderoso cetro, gobierna en medio de tus enemigos. Salmo 110:2. Un cetro es el instrumento de un rey. Para gobernar es el trabajo de un rey. ¿Sí? El resto de la Biblia nos dice claramente que Yahshua gobernará toda la tierra cuando regrese. Salmo 47, este salmo es poderoso. Vamos a ir, vamos a leerlo. Vamos a deleitarnos leyendo la palabra. ¿Sí? Esto es nuestra vida. Salmo 47, dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Elohim con voz de júbilo, porque Yahweh el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. Aquí está hablando de Yahweh, ¿cierto? ¿Y a qué nos dice entonces? Que el mismo Yahshua va a gobernar sobre la tierra. Y las naciones debajo de sus pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Elohim con júbilo. Subió Elohim con júbilo. ¿Quién subió a los cielos? ¿Y quién descendió a los cielos? Bueno, espero que tú estés respondiendo a esas preguntas. Cantad a Elohim, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Elohim es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Elohim sobre las naciones. Vamos a Apocalipsis 11:5. Vamos a hacer un corte ahí. Vamos a Apocalipsis 11:5 y nos quedamos con esa palabra. Dice, reinó Elohim sobre todas las naciones, se sentó Elohim sobre su santo trono. Apocalipsis 11:5, ¿qué nos dice? A ver, creo que está. 11:15, perdón, 11:15.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach y él. Vamos a poner cuidado en este verso, amados, pónganme cuidado allí, porque estos versos han traído confusión y de aquí viene pues la Trinidad y todo eso. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach. Aquí da aparentemente, o muchos lo interpretan, que hay dos. El Señor, el Adón, y aquí está el Mashiach. No, como le explicaba en la otra clase, yo le decía, yo soy Gustavo, yo soy el esposo de Dora y yo soy el papá de Valeria, ¿sí? Mi hija llama Valeria, mi esposa llama Dora. Yo soy el mismo, pero tengo, digamos, relación diferente con mi esposa y con mi hija, ¿verdad? Pero soy el mismo, no soy otro, no hay un papá para Valeria y no hay un esposo para, es el mismo. Entonces aquí, cuando él dice, cuando la palabra dice el Señor, nuestro Señor y Jesús Mashiach, mire lo que dice punto y coma en la Reina Valeria, dice, y él, no dice y ellos. Si fuera realmente dos, tendría que decir, y ellos reinarán por los siglos de los siglos. ¿Entienden esto? Pues tenemos que poner cuidado en esos puntos, comas, y en ese juego de palabras recuerdan también lo del ángel de Yahweh, Yahweh habló, el ángel de eso, el ángel selló el pacto. Entonces, es lo mismo, yo les decía, en el nuevo pacto vamos a ver la misma situación, pero ya no con el ángel de Yahweh, sino con el mismo Mashiach, el Mashiach, Cristo y el Dios Todopoderoso aquí. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Y él reinará, ¿no? Dice, y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Entonces continuamos con el Salmo 47. Los príncipes, verso 9, de los pueblos se reunieron como el pueblo de Elohim de Abraham, porque de Elohim son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Él es muy exaltado. Aleluya. Y vamos allí también, hay una referencia a Apocalipsis 19, 15, 16. Adelantico. Entonces les dijo, si vamos a usar la misma referencia, les digo, dejen el dedo allí para que no tengan que cerrarla y volverla a abrir. Apocalipsis 19, 15 y 16 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿De quién está hablando aquí? De Masías, ¿verdad? Y él las regirá con vara de hierro. Él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo está escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Melech HaMelachim, Adón de Adonim, en hebreo. Es el mismo Elohim que en el antiguo pacto, en los salmos, Yahweh, y aquí vemos que el mismo Mashiach va a reinar, va con vara de hierro. Pues todo eso nos va dando claridad de ser la esencia de nuestro Adón. Yahshua sentado a la diestra de Elohim también significa que perdona los pecados de todos los que creen en él. Y significa que él ha vencido la muerte. Él ha vencido la muerte y por lo tanto puede y dará vida eterna a todo aquel que cree y obedece. Asegúrate de estar entre los que creen y obedecen al Mashiach. Hebreos 5:9 nos dice que hay un galardón para todos aquellos que le obedecen. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? El Mashiach, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces no es necesariamente creer, no es suficiente solamente con creer y confesar, sino obedecer. Obedecer. Un trono, vamos a Ezequiel 1, 26, 28, dice, y sobre la expansión que había sobre las cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces aquí ya nos van esos vislumbres de que, ok, hay una apariencia de hombre aquí. ¿A quién se está refiriendo? ¿Por qué les presenta eso? ¿Quién es el que está ahí? ¿Sí? Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Apocalipsis 1, 13 al 18. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Mire, esta visión de Ezequiel, ahorita la vemos aquí, el mismo Juan está recibiendo
una revelación casi que idéntica. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sí? Yo soy el Aleph y la Taf. ¿Sí? Esto como fue traducido en griego, entonces utilizan el alfa y omega, pero en el original hebreo es el Aleph y la Taf. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es ese? El mismo Mashiach. Apocalipsis 4:2, ahí adelantico. Dice, y al instante yo estaba en el Ruach, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Se está hablando de que ese mismo Mashiach que tuvo ese encuentro con Yahanán, es él que estaba sentado en el trono. Ezequiel 8:2-4 dice, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Nuevamente, Ezequiel, desde los lomos para abajo fuego, y desde los lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y he aquí, allí estaba la gloria de Elohim, de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Esto de la gloria de Elohim es lo mismo, la diestra de Elohim, ¿sí? Su magnificencia, su poder, lo que llaman la palabra hebrea Shekinah. Daniel 7:13 nuevamente nos da esta imagen. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. O sea, ¿quién viene con las nubes? Lo podemos ver en Apocalipsis 1:7, 1:8. El 1:7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Entonces, sigue Daniel diciendo que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, reino, gloria, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, aquí aparentemente es como dos seres, ¿cierto? Pero esto, el mismo Eterno, tuvo que venir a la tierra para mostrarnos su esencia, para mostrarse así. Yahshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Abba. ¿Sí? Entonces, a los profetas también se les muestra esta visión de poder interpretar, ¿sí? De quién hizo todo ese trayecto, quién es el que logró, como decía, no había nadie que pudiera haber abierto los sellos, pero solamente el león de la tribu Judá fue el que venció. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que había un propósito, había un plan del Eterno, y se tenía que llevar a cabo de esta manera. Apocalipsis 13, 1, 13, 15, ya lo leímos. Seguimos adelante, Hebreos 1, 8 al 10. Hebreos 1, 8 al 10. Dice, más del Hijo dice, esto es el Salmo 45, ¿no? Más del Hijo dice, ¿por qué a cuál de los ángeles digo Elohim jamás? ¿Sí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, la palabra hijo también tiene una connotación muy importante, muy elevada, un trasfondo muy fuerte dentro del pensamiento hebreo. Eso no es como el hijo, el padre en nuestro pensamiento occidental. Mi hijo eres tú. Mire que él no le dice a ningún ángel. Entonces aquí también podemos traer a colación lo del ángel de Yahweh. Solamente el ángel podía hacer esas cosas. O sea, que era un ángel súper especial, ¿sí? Que tenía asignado una obra para hacer,
Pero a ningún otro ángel le dio este tipo de autoridad. A ningún ángel llamó hijo. Eso no quiere decir que Yahshua es un ángel, ¿sí? Pues como los testigos de Jehová que dicen que él es el ángel Miguel o, ¿sí? No. Debemos interpretar bien. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Esto no quiere decir de que Yahshua tiene un inicio, o sea, que yo te engendré hoy como yo te creé. No, Él es eterno. Él estuvo desde el principio. Él es el mismo eterno. ¿Sí? Y otra vez, esto se refiere al momento en que Yahshua viene con la función del Hijo a la tierra, ¿verdad? Cuando se encarna, cuando el mismo Yahweh se encarna para llevar la función. A eso se refiere el yo te engendré hoy. No es que haya sido engendrado o creado por el Padre, como muchos lo creen. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Elohim. ¿Sí? Del Hijo dice, tu trono, oh Elohim. Le está llamando al Hijo Elohim, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, hay una exaltación sobrenatural, súper especial sobre el Mashiach. Continuamos aquí. Vamos a Proverbios 3:19. Proverbios 3:19 nos dice, Yahweh con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Dónde estoy leyendo aquí? Estoy leyendo. Proverbios 3:19. No, aquí este verso se me pasó. Proverbios 3:19. Y los cielos son obra de tus manos. Ok. Y tú, oh Adón, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Oh, aquí lo que quiero hacer la conexión es que el mismo Yahshua es el creador de todas las cosas, ¿sí? Salmo 19:1, Salmo 19:1 tiene la misma eh, notación de Proverbios 3:19, creador. Los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos al Mashiach en su trono. El tema que vamos a ver ahorita, el Mashiach en su trono. Vemos entonces el verso de Mateo 19 que ya leímos. Dice, y Yahshua les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, eso quiere decir, cuando Él venga a reinar, cuando Él esté en el reinado de 1000 años, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. O sea, aquí nos ponemos a pensar, si fuera un hombre común y corriente, ¿cómo va a decir, va a tomar esa autoridad cuando yo venga a reinar, cuando tenga ese trono de gloria, les voy a dar a ustedes? O sea, vemos que es algo especial que Él tiene. Esto descarta cualquier posibilidad de que él sea un mero hombre. Os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Solo Yahshua vio a Laba. ¿Sí? En Juan 1:18 dice, a Elohim nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, o sea, en el trono de Laba, le ha dado a conocer. ¿Sí? Juan 1:18. Este relato de Juan escribiendo cuando Yahshua viene y llega a ser bautizado, o sea, inmerso por Juan el Bautista, pero Juan el Bautista está dando este testimonio, el unigénito que está sentado en el trono, ¿sí? Le dio a conocer a Abba. Juan 6:46 nos dice, no que alguno haya visto a Abba, sino aquel que vino de Elohim, este le ha visto. ¿Por qué entonces, cómo podemos entender esto? De que él haya visto a Abba, porque de él salió, porque él es el mismo, él pudo haberlo mostrado, él dijo, el Abba y yo somos uno, el que me ha visto a mí, ha visto a Abba. Un trono,
y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Nuevamente aquí se hace referencia a Yohanan, está dando referencia de Yahshua Mashiach como rey, ¿sí? Su trono, y vemos que se cumple lo que el mismo Yahshua dice, él va a estar sentado sobre el trono. Él no es un impostor para decir, usurpó, como quería usurpar a Satán el trono de Elohim, o como lo ha querido siempre usurpar. Recordemos que acabamos de pasar la parashá Noah, donde se construye una torre de Babel, y eso era el propósito de la humanidad en ese tiempo. Había tanta maldad, o sea, había maldad, pero había una cierta unidad, una falsa paz de la humanidad, y es lo que están tratando de lograr ahora, llevar a todos a una unidad, ¿sí? Aunque se quebrante el más mínimo mandamiento, pero eso no importa, que seamos uno, eso está impulsado por el mismo Papa, de que tenemos que luchar, amarnos unos a los otros, preocuparnos por el otro, pero es una falsa paz. Eso mismo estaba pasando en la Torre de Babel. Se unieron con ese propósito, pero simplemente para derrocar a Elohim, quitar, borrar al nombre de Yahweh de la tierra. Entonces, por eso viene destrucción. Y eso es lo mismo que se espera para este tiempo, porque el hombre ha querido usurpar el trono de Elohim, la autoridad de Elohim. Entonces, vemos que toda la sociedad está formada en base a lo que la palabra dice, a los mandamientos, ya han sacado leyes, han sacado todas estas cosas y han formado la sociedad, pero no le dan honra al Eterno. Pero esto se va a acabar. Y ellos creen que están logrando algo, que están avanzando. El Eterno simplemente dijo, vamos a mirar qué es lo que están haciendo, vamos a ver la torre, y qué hizo, los destruyó, los confundió. Y eso es lo mismo que va a pasar ahora. Entonces, en este caso, Yohanan está mostrando que se le muestra que hay uno sentado en el trono. Y Yahshua Mashiach le dice, cuando está con sus discípulos, le dice, cuando yo está en la regeneración. Sí, él ya está, pero cuando él venga, va a reinar sobre la tierra y va a distribuir va a conceder estos tronos a los correspondientes discípulos, ¿sí? Para regir en Israel, desde Israel, ¿cierto? Pero él no fue alguien que quiso usurpar ese trono. Como vemos, el sacrificio que hizo, toda la obra que hizo, tuvo los méritos para poder ocupar el lugar que el Eterno le concedió, o sea, sentarse en el poder, en la majestad. Y miré y vi en medio del trono, no quiere decir otro lugar, sino en el mismo trono, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, ¿sí? Un cordero como inmolado, como inmolado. O sea, es una imagen que se le muestra a él y le está representando todo lo que pasó, lo que vivió. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verlo ahora, que tenía 7 cuernos, 7 ojos. Esto todo quiere decir es la omnipresencia, la potestad, la soberanía. Esto de 7 cuernos, el número perfecto, ¿sí? De que él todo lo ve, que él todo lo sabe, que él tiene todo dominio y poder. Los 7 cuernos, los cuernos representan poder, ¿sí? Gobiernos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra, o sea, toda su sabiduría, conocimiento. Eso lo vemos en Isaías capítulo 11, verso 2, donde habla de los 7 espíritus que tiene Elohim. Pero este cordero tenía esto, ¿sí? Tenía cuernos, ojos y todo esto en la perfección. El mismo Elohim estaba mostrándose ahí para que Yohanan apuntara. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, esto también da como interpretación de que él estaba al frente, pero mire que empezamos diciendo que estaba en medio del trono. Pero esto es lo que Juan apunta, y de aquí se interpreta que, ok, aquí está uno, él va hasta allá y recibe el trono. Acuerde que la mano derecha es el mismo Elohim, ¿sí? Que toma el libro del que está sentado en el trono. Espero que esto sea claro, porque es bastante profundo, ¿no? Apocalipsis 5, 13, 14 dice, ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero. Bueno, aquí otra vez vemos que es como si fueran dos, pero está hablando del mismo Elohim, que es el que vino en carne, se hizo hombre para cumplir el sacrificio. Ya vimos que él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo, es el único sacrificio por los pecados,
sea, está hablando de la misma persona y he subrayado aquí de rojo cuando dice, para todos aquellos que de pronto dudan al leer esto, y si tú tienes, le estás enseñando a alguien acerca de esas cosas, porque Apocalipsis es un libro muy profundo, aquí, en este verso, dice el que está sentado y al cordero, dice, ah, sí, mira, ahí hay dos, no, no son dos. Mira lo que dice ahí, sea la alabanza, o sea, singular, singular. Sea, nos diría, sean la alabanza, la gloria, o sea, para ellos, no, es para uno solo. La alabanza, la honra, la gloria, el poder y por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al, no dice a los, ¿sí? Quiero que ponga bastante atención aquí, si tú te estás leyendo allí en la Biblia, ese verso, dice, y se postraron sobre sus rostros y adoraron al. Eso es clave, eso es clave, porque no dice a los que viven por los siglos de los siglos. Si hubieran dos, entonces, ¿qué pasa con Juan? Está omitiendo una exaltación al otro, o ya sea el Cordero, o ya sea el que está sentado en el trono, ¿entiendes? Lo mismo pasó con Juan en Apocalipsis 1, 17, 18, cuando él dice, y cuando le vi, estamos en el capítulo 5, pero en el capítulo 1, cuando él hace esa introducción en el Espíritu, sí, él dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Sí? Lo mismo que hicieron los ancianos, le pasó a Juan, caí a los muertos, o sea, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. O sea, aquí no hay ninguna duda que ese mismo Elohim que dice, yo estuve muerto. Y muchos dicen, no, es que Elohim no puede morir, no puede morir. ¿Cómo que no puede morir? Él puede hacer lo que quiere. Si dice, no, si fuera Elohim no puede morir. Entonces aquí estas cosas nosotros podemos, si la entendemos bien, podemos explicar a las personas. Aquí él mismo está demostrando que él es el Eterno, que vino en un cuerpo y que necesitaba hacer ese proceso o esa expiación para poder lograr redimir, ¿sí? A su pueblo. Apocalipsis 7, 15, 17 dice, por esto están delante del trono de Elohim, trono, aquí es subrayado siempre la palabra trono, porque no dice tronos, y le sirven día y noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono, aquí no está hablando de dos, sino el mismo, extenderá su Mishkan sobre ellos, porque el cordero que está en medio del trono, mire que nos dice, no está al lado del trono, que está en medio del trono, es una interpretación, los pastoreará. ¿Quién pastoreará? Si leemos el Salmo 23, comienza Adonai Yahweh Roí lo exara. Adonai Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Yahweh, le está diciendo, Yahweh es mi pastor. Pero entonces aquí dice, el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Esa confusión que teníamos antes ya tiene que quitarse. Sabemos que el mismo cordero es el que va a pastorear a sus ovejas. Es más, en Mateo 15, 24 dice, yo no he venido sino solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Ezequiel 34, 13 y 16 es un verso también que conecta bastante y da más claridad. Ezequiel 34, 13 al 16 dice, mire, es Yahweh el que está hablando aquí, ¿no? Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y los sacaré de los pueblos. Tú y yo hemos sido sacados de los pueblos, aunque somos de diferentes países. Como decía el pastor Cartar ayer, era cuando te preguntan, ¿tú qué eres? O sea, ¿de dónde eres? Que la respuesta que debemos dar es, yo nací en tal país, pero soy israelita. Pero muchos contestan inmediatamente, yo soy colombiano, yo soy ecuatoriano, yo soy peruano, yo soy argentino. Pero se nos olvida la identidad que ya hemos recibido. Como si yo nací en tal país, pero ahora soy israelita. Entonces, mire que lo que está haciendo el Eterno, está profetizando, y los sacaré de los pueblos, de ahí nos está sacando, y los juntaré de las tierras, y los traeré a su propia tierra. Esto es algo para cuando el milenio, cuando venga nuestro don Yeshua Mashiach, a la tierra de Israel vamos a ir, y los apacentaré en los montes de Israel, no en otro país, no en otra ciudad, no, Israel. Es ilógico, es lógico que las personas no están leyendo la Biblia, porque con los que desechan a Israel,
Están desechando todo esto que el Eterno está diciendo y que es en Israel. Están desconociendo estas cosas. Por las riberas y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré. Y aquí dice, en buenos pastos, recuerda el Salmo 23, y en delicados pastos me pastoreará. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en el buen redil y en pastos suculentos y serán apacentados sobre los montes de Israel. Aleluya. Yo apacentaré mis ovejas. ¿Quién? Yahweh. Yahweh apacentará mis ovejas, sus ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Adón. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Estábamos descarriados, estábamos perdidos, estábamos heridos. Él ha sanado tus heridas, te ha restaurado, te está restaurando. Sí, lo está haciendo. Vendaré a la pierniquebrada y fortalecerá al débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. O sea, todos aquellos rebeldes, aquellos que desechan, ¿sí? Yahshua dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia del Ruach HaKodesh. Aquellos que rechazan la verdad, ¿sí? Que son rebeldes y soberbios. Eso muchos ejemplos vemos en la Torá. El faraón es uno de cuantos se rebelaron contra el poder, ¿sí? Se burlaron, ¿sí? Viendo las cosas como eran, vacilaban y al fin no decidieron seguir al Eterno. Decidieron fue oponerse. Y fortalecerá a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Él es el Rey justo. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ¿cuántos son ovejas de Elohim? Amén. Así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Recuerdan esto? Machos cabríos y ovejas. Esto va a ser la selección. Todos aquellos. Toca aquí, te toca allá. Entonces, este verso de Ezequiel, esto conecta muy fuerte con lo de Apocalipsis 7:15, que él es el que va a pastorear sus ovejas, el Eterno, el mismo Yahweh, Yahshua, y los guiará a fuentes de agua viva. Pónganle cuidado a este verso. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Recuerda, acabamos de pasar las fiestas de Sukkot, Hoshana Rabbah, y también Shemini Atzeret, cuando Yahshua en el capítulo 7 de Juan, bueno, acompáñame ahí, ya vamos familiarizándonos más con estos versos, ¿no? Cada vez que celebramos fiestas, estas cosas se van quedando en nuestro corazón y van siendo mucho más claras. En el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El mismo Yahshua dijo, venga a mí y beba. O sea, él toma esa autoridad para decir, los guiará a fuentes de agua viva. El mismo Cordero será el que los guía a fuentes de agua viva. Y Elohim, ahora cambia, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de Elohim, no está hablando del Cordero. ¿Recuerdan? El ángel de Yahweh, Elohim, aquí mismo, lo mismo. El Cordero, Elohim, enjugará toda lágrima de los ojos. Apocalipsis 21, 1 al 5. Y sí, eso es cuando la nueva Jerusalén, ¿no? La nueva ciudad. Vi en un cielo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí muchos se han confundido y dicen, no, la novia es la ciudad santa de Jerusalén. No, él está diciendo como una esposa. O sea, una esposa se atavía, está adornada, es hermosa, sí, tiene sus adornos, su corona, sus aretes, su collar. Sí, eso es lo que está tratando de dar el discípulo, ¿sí? El Shaliach Yohanan en esta toma de que la ciudad de Jerusalén es como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí muchos dicen, la esposa es la ciudad de Santa Jerusalén, la nueva Jerusalén. No, la esposa somos nosotros. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el Mishkan de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte,
no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el verso 5, importante, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 5:17, para que veamos que el que estaba sentado en el trono dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. 2 Corintios 5:17, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Mashiach, Elohim, quien hace todas las cosas nuevas. ¿Vamos entendiendo? Mateo 18:20 dice, espero que se deleiten con todos estos pasajes. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Él dice, como leímos en el verso, de que Apocalipsis 21:1-5, Él estará en medio, ¿sí? Él estará en medio de su pueblo. Y Yahshua dice, cuando ustedes se reúnan, ¿sí? Si Dios de vosotros se pusieren de acuerdo en algo en la tierra, acerca de algo, cualquier cosa que piden, les será hecho, ¿sí? Por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, mire que aquí dice, le deja la solución al Padre, ¿sí? Se reúnen, se ponen de acuerdo, el Padre les dará eso. Pero aquí dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es un intercambio de autoridades, pero es la misma. O sea, no hay que confundirse, sino es que es una cosa el Padre, y el Padre va a hacer esto, y el Hijo va a hacer esto. No. Un trono, Apocalipsis 21, ya lo leímos del 1 al 5, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las nuevas cosas, se añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me adelanté, pero esto es lo mismo que vimos ahora. En Apocalipsis 5, el que está sentado en el trono dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Y 2 Corintios dice, Pablo está hablando del Mashiach, he aquí, son hechas nuevas, el que está en Mashiach. Yahweh Yahshua, el Cordero. En Juan 1:29, la referencia que nos da el apóstol Juan, ¿sí? El Shaliach Juan, dice, el siguiente día vio Juan, ¿sí? Está relatando Juan, el discípulo de Yahshua, pero está relatando acerca de Juan, el inmersor, ¿sí? Yaharam Besahayahu, o sea, el bautista. Dice, el siguiente día vio Juan a Yahshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim, he aquí, fue revelado a Juan. A Juan le fue revelado que él era el Cordero de Elohim. ¿Por qué? Porque Juan también sabía la Torah. Recuerden que la Torah estaba hasta lo que llaman el Antiguo Pacto, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Él se conocía la Torah, entonces se conocía las profecías, y cuando lo ve a él, inmediatamente el Espíritu Santo le revela y le dice, he aquí, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Si vamos a Isaías 53:7, es exactamente lo que él está señalando en esta ocasión, cuando lo ve a él. El capítulo entero de Isaías 53, él se lo sabía. Tenía que tener conocimiento para decir, he aquí, el Cordero Elohim. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, hablando del Mashiach. Profeta Isaías, Juan ve a Yahshua y dice, he aquí, como aquí comienza todo. Sí, aquí se cumplió lo que Isaías dijo. O sea, Yahshua, el cordero. Hechos 8:32. Vamos a ver otra referencia acerca de esto. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Aquí ¿qué pasa? Estaba el encuentro de Felipe con el etíope, ¿no? Con el eunuco, que venía en un carruaje, estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía. Entonces se arrima a Felipe, y es una de las cosas que de pronto nos enseña la Torah a nosotros. Si de pronto vemos a alguien que no entiende algo, pues acerquémonos, ¿no? Con humildad, y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué entiendes? ¿Qué estás leyendo?
Así mismo, como esto es una manera de evangelizar. Y se le acercó y le dijo, ¿entiende lo que está leyendo? Entonces, en este pasaje le dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces él explica que se está hablando del Mashiach, ¿sí? Estaba explicándole que él había venido, y de esta manera se le revela al eunuco, y de una dice, ¿qué me impide que yo sea inmerso, ¿no? Que yo pueda hacer tevilá, la palabra para bautizo. Entonces, otra referencia acerca del Cordero. Y primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, verso 19, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero. ¿Sí? No es que él sea un cordero, ¿no? Sino que se hace una representación. Esto es como más una metáfora. Nos dan imágenes para poder acoplar pensamientos. ¿Sí? Ya eso hablaba, como hablamos en una de las clases también, en parábolas. Era para darnos a entender algo que toma de la vida real, lo pone a la explicación espiritual para dar a entender a la gente. ¿Sí? Algo creativo. O sea, nosotros aprendemos más cuando vemos imágenes. ¿Sí? Se nos queda como más fácil. Aunque no todos es el mismo caso. Muchos aprenden simplemente leyendo, pero al ver imágenes ayuda a conectar las cosas. Eso es lo que hacía Yahshua, poner una parábola para explicar un asunto. Entonces, aquí Pedro, él habla acerca de como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto a los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? De que en el plan de Elohim, ¿recuerdan cuando vimos Bereshit, la parashá Bereshit, que expliqué el primer verso, y aún no el primer verso, sino la primera palabra que dice Bereshit? Ahí está incrustado, encriptado el plan de Elohim, el Eterno, con el Cordero. Entonces, por eso dice, desde antes de la fundación del mundo, cuando él escribe la Torah, pues ahí él comienza a explicar de que el cordero vendría y sin mancha, tendría que ser puro, como vemos en la Torah, un cordero sin mancha, el mismo Elohim, Yahshua, no cometió pecado, no transgredió la Torah, ¿sí? Porque muchos dicen, ah, sí, él transgredió el Torah, el Shabbat. Inclusive en la misma traducción se dice, porque decían que estaba transgrediendo el Shabbat, pero no está transgrediendo el Shabbat, porque por encima del mandamiento está la vida. Y él dice, mi padre hasta ahora trabajo, yo trabajo. Pero cuando nosotros trabajamos, como estamos hablando, para la obra no es trabajo, porque no está, es un deleite hacer las cosas para el Eterno, ¿sí? Entonces no podríamos hacer nada en Shabbat en cuanto a lo que se refiere a... Mire que uno de los mandamientos, creo, de los de Yahudá, dicen que no pueden escribir en el día de Shabbat. Es que eso es un trabajo. Y han aumentado como 6.000 nuevas normas. Y hay como 39 o 40 que ellos dicen que para el Shabbat no se puede hacer. Inclusive cortar el papel higiénico. Hay que cortarlo el día antes porque eso es trabajo. Entonces, es tremendo. Hay que como acostarse ahí todo el día y esperar que acabe el Shabbat para decir, bueno, no me moví, no sudé. Entonces, el Eterno nunca transgredió la Torah. Él hizo las cosas debido a lo que tenía que hacer y nunca, si hubiera transgredido la Torah, no había calificado para hacer el Mashiach. Bueno, entonces, como cordero sin mancha y sin contaminación, leímos aquí. Y bueno, esto ha sido hasta hoy. Bueno, esperaba que haya sido más, pero bueno, Baruch Hashem. Esto es lo que hemos visto entonces acerca de Yahweh Yahshua, el Cordero, el trono. Espero que haya quedado más claro el mensaje, ¿sí? Todos los textos que hemos podido observar que nos conectan de que el mismo Elohim, no hay dos, no hay uno, no hay dos o tres, sino que es uno mismo, como vimos en el tema del ángel de Yahweh y Yahweh, ¿no? Ese interactuar entre el ángel
y el mismo Elohim. Eso lo estamos viendo aquí. Entonces, pienso y creo y espero que haya quedado claro que solo hay un trono en el cielo y que esta interactuar, estas imágenes, la profecía que le muestran a los profetas, a los discípulos, es para poder transmitir ese mensaje. Y cuando vemos que el Cordero, nuestro Salvador, nuestro Dios, no está hablando sino de la misma persona, así como el ejemplo que yo les di a ustedes del Padre, el Hijo, ¿sí? Yo soy el Padre, el Esposo, el Hijo, yo soy el Tío. Es la misma persona, pero está interactuando con otras personas. Que el Eterno les bendiga, amados. Esto ha sido la clase de hoy y nos vemos la próxima